Todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una obra mayúscula, Hombre, de José Ortiz y Antonio Segura. Una obra que probablemente esté en el Olimpo del cómic español. Para algunos es el mejor cómic español de la historia. Y una obra que, al contrario que otras, ha aguantado más que bien el paso del tiempo. Un cómic de mucho éxito, ya en su momento fue un bombazo y que incluso hoy día se sigue reeditando. Ha tenido ediciones en Italia, en Francia, hasta en Polonia. En España quizá no lo hayáis leído por la dificultad que conlleva hacerse con una copia de esto, porque aunque ha tenido varias ediciones, no demasiadas, que yo recuerdo, aparte de la original publicada en revistas de la época, ha tenido 3, pero hace tiempo bastante que no se reedita y creo que hay problemas con los derechos que impiden su publicación de nuevo. Pero bueno, ahora hablaremos de ello. Yo estaba esperando hacer este vídeo a que saliera la anunciada y cacareada edición de ECC de esta obra. ECC hace un año más o menos anunció que se había hecho con los derechos de las obras de Segura y Ortiz y anunció explícitamente que iba a publicar a Hombre, emplazándonos a futuros comunicados. Eso provocó un terremoto en el mercado español, ya que por un lado parecía que otras editoriales tenían más posibilidades de editar las obras de Ortiz y Segura. El mismo editor de Isla Bumbu le sorprendió este movimiento porque él decía estar en conversaciones con los herederos de Ortiz, su viuda creo, para publicar Hombre. Ya había publicado en su momento una otra obra de estos autores, Las 1000 caras de Sherlock Holmes, de la que tenéis reseña en el canal y enlace en comentarios. Pero por lo visto ECC se adelantó y habló con el sobrino de Segura, no lo sé, todo esto son cotilleos de redes sociales que no puedo garantizar, simplemente os digo lo que escuché en su momento. El caso es que después de ese anuncio tan rimbombante no hemos vuelto a saber absolutamente nada de la publicación de ECC de Hombre. Se le ha preguntado por activa y por pasiva, pero da que haya dado por respuesta, así que puede ser que haya problemas, sí, problemas de derechos, o quizá como ECC ya prácticamente no publica cómics, cada vez publica menos novedades y parece que se ha especializado en ser una especie de galería del coleccionista, ahora vendiendo anillos y tal. En fin, el caso es que harto de esperar la edición de ECC para hacer un vídeo comparándola con esta, pues vamos a hablar directamente de esta obra con la edición que yo tengo. La última edición que salió al mercado, la edición de Panini de su línea Evolution, y que es un integral que, para que os hagáis una idea, es muy parecido en calidad al interior de Torpedo en 1936, obra que tengo gracias a mi buen amigo Javi Mira, que me la regaló. Es un gran fan de Bernet. Pues al igual que la obra de Torpedo, si no tenéis Hombre a mano, porque es difícil de encontrar, es una edición, y al igual que Torpedo podéis echarle un vistazo, en tapadura, con papel satinado de muy buena calidad, una encuadernación holandesa y con un marcapáginas exactamente igual que la obra de Torpedo, el integral que sacó Panini. Bueno, hay gente que esto le resulta un tocho ilegible, tal cual, yo ya lo he comentado otras veces. Si quieres una obra integral, ya sea en literatura, en poesía o en cómic, pues es imposible evitar que salga un tomo gordo, pero yo lo he leído sin problema. Obviamente no es un cómic para leer de pie, no es una grapa, pero no veo ningún problema leyéndolo cómodamente, sentado o tumbado, poder disfrutarlo. El papel es bueno, a mí me gusta el papel poroso cuando es una obra en blanco y negro, pero entiendo que al ser una obra en la que primera planta es blanco y negro y la segunda color, pues entiendo que es más fácil para Panini hacerlo todo satinado. La única ocasión en la que he visto un cómic, este que estáis viendo, que tenía 2 tipos de papel en el mismo tomo, es en la versión Absolute de la broma asesina de Killing Joke, que ya hice reseña en el canal. Está este fragmento del vídeo de la reseña, de la que os dejo enlace en comentarios. Y en la primera parte, pues es la parte recoloreada por Brian Boland, estos colores fríos, estos colores de una atmósfera más, no sé si realista, más oscura. Y en la segunda parte pues tienen los colores originales de Higgins, el mismo colorista que Watchmen, y para eso
utilizan un papel poroso que era el que tenía originalmente la historia. Es el único caso en el que yo conozco y curiosamente esta edición, después de todas las veces que se ha editado, no está en España. Bueno, y dicho esto, entramos en materia. Hombre, obra del guionista Antonio Segura, uno de los mejores guionistas del cómic nacional, autor de muchísimas historias que brilló en los 80 y que se le recuerda, bueno, sobre todo por las colaboraciones con Ortiz. Ya digo, este hombre, las mil caras de Jack el Destripador, pero también creó personajes como Boogie y Orca. Y Ortiz, que es, no voy a decir la estrella porque los guiones de Segura están a la altura, pero Ortiz es lo que más llama la atención. Ortiz, un dibujante, hijo creo de un pintor al óleo, creo que eso explica luego su maestría con el color y que desde siempre quiso ser dibujante, primero en su tierra, en revistas infantiles, luego se mudó a Valencia formando parte de la llamada Escuela Valenciana y trabajó muchísimo, trabajó en muchísimos títulos hasta que dio el salto al mercado extranjero, primero en Eagle, las clásicas las clásicas historias británicas de la época, cómics bélicos, de todo, y luego ya en Warren, en Vampirella y tal. Entre esas, después de esas, hizo una vuelta al mercado nacional a principios de los 80, cuando se tuvo una explosión, la época de las revistas, la época en la del cómic adulto, en la que se dejaba atrás el cómic entendido como se había entendido en las últimas décadas, escuela bruguera y tal, cómic infantil, juvenil, y las revistas Cimoc, Creepy, Zona 84, pues abrían un nuevo mundo a los lectores que estaban ya preparados para algo más allá que superhéroes o cómic de bruguera. Dentro de ese contexto nace Hombre, nombre que primero se publicó en Cimoc, aunque creo que se lo ofrecieron a Tutein y él lo rechazó sin darles muchas esperanzas de que la obra tuviera éxito, pero en Cimoc pues triunfó y se publicó allí la mayor parte de la obra, menos 4 capítulos, 4 partes. Estos son historias cortas, la mayoría. Quizá alguna se continúe, pero la mayoría son historias cortas, como era normal en el cómic español de la época, en las revistas. Pues se llevaron su personaje a Cao Comics, que era un sello que era propiedad de los mismos autores junto a otros. Aquello no funcionó y tuvieron que volver a Cimoc, donde ya se completó la obra, la segunda parte ya en blanco y negro, en color, perdón. Y todo está aquí está todo en este integral. Esto, hablando de ediciones, ha tenido primero, por supuesto, las ediciones en las revistas, en el Cimoc y en el Cao Comics. Tenéis aquí un listado sacado de Wikipedia. Después esto se recopiló en 7 Cimoc Extra Color, puede ser, en 7 recopilatorios en tapa blanda que también incluyen todas las historias, aunque tengo la duda si la de Atila está incluida, pero diría que sí. Para algunos la mejor edición de esta obra son esos 7 Cimoc, porque respetan el tamaño original, ya que esto se publicó en formato revista más grande. Después de eso, EDT, la editorial de Johan Navarro, tuvo bien volver a publicar, reeditar esta obra en 2 tomos, que me pareció muy inteligente. Un tomo lo estáis viendo con la parte en blanco y negro y otro tomo con la parte a color. El problema es que lo publicaron de diferente tamaño, nunca entendí eso, un poco chapuza, y queda como efecto escalera. Esos tomos en su momento pues se podían encontrar fácilmente, hoy también están muy buscados. Y luego en 2016 pues Panini, dentro de su línea Evolution, pues hizo este integral que bueno, costó 60 €, muy caro en su momento. Hoy día se pide más del doble en Wallapop y redes sociales y es caro, sí, pero tal y como está el cómic actual hoy día, que te venden un jibarizado a 100 €, pues un cómic como este, con la calidad, con el tamaño y todo lo que tiene, y sabiendo que va a ser difícil que se vuelva a publicar o que de momento no hay planes, y si lo publica SC va a ser aún más caro que esos 100 €. La verdad es que es buena inversión, buena compra. Y bueno, ya entrando en materia, abrimos el tomo. Y lo primero que tenemos es el prólogo, ya lo hemos visto, un prólogo en tanto
perdón, el prólogo, el índice, tanto en color como en blanco y negro, y 2 prólogos, uno de Paco Roca y otro de Alfonso Font. Paco Roca, no hace falta presentarlo, es quizás el dibujante más exitoso, más respetado español hoy día, y aquí cuenta cómo cuando estaba formándose para ser dibujante y tenía influencias de autores a través de las revistas, a través del Totem, del Creepy, de Cairo, estaba expuesto a dibujantes de todo el mundo, desde Libratore hasta Corben, pero que él siempre buscaba a Ortiz, le encantaban sus páginas, las copiaba una y otra vez, y la verdad es que lo considera uno de los máximos exponentes del cómic español. Después de eso, hay un prólogo de Alfonso Font en el que relata hay algo más corto, pero más cercano, en el que relata una anécdota en la que coincidió con Ortiz y en la que relata su maestría al dibujo. Ortiz, que después del derrumbe del mercado de las revistas nacional, pues dio el salto de nuevo al extranjero y terminó sus días trabajando para la Bonelli, para el Tex y el resto de revistas de la editorial. Y empezamos con una historia que cronológicamente no es la primera, y es que ya os he dicho que hubo un cambio de editorial en la publicación de esta historia a Kao Comics, un sello autoría de los autores, y allí quisieron hacer como un comienzo para los que no habían conocido la historia del cómic, el personaje hasta entonces, una historia en 4 partes en la que aquí se ha decidido, porque aquí mismo lo dice, aunque Hombre debutó en CIMOC, en el número 1, 3 años más tarde, los creadores crearon una nueva revista, Kao Comic, donde serían sus propios editores. Para esta nueva encarnación crearon episodios llamados El mejor mundo posible. Solo duró 4 números. Esta historia en 4 partes no llegó a completarse, pero se considera que es el mejor punto de entrada para el personaje y su mundo. ¿Y qué tenemos aquí? Pues esto es un cómic post-apocalíptico muy usual en la época, pero muy descarnado, muy al igual que por ejemplo el propio Ortiz, trabajando para el mercado británico, hizo un cómic post-apocalíptico que le tengo mucho cariño, creo que no ha llegado a publicarse en España, se llamaba El Rey de la Torre, en la que la sociedad había caído por la incompetencia y los políticos, la guerra, el cambio climático, bla, bla. Pues la sociedad había caído, pero en lugar de esto, que es un cómic post-apocalíptico con un enfoque de western, allí había caído la Edad Media y el protagonista, Tempest se llamaba, vestía con armadura y era una mezcla rarísima, una de esas cosas loquísimas que el mercado británico producía en los 70 y 80, pues algo parecido a eso, pero si bien allí había mucha más fantasía, mucha más... aquí esto es todo pegado a la tierra y descarnado. Hombre es un hombre sin nombre, su nombre es ese, que se mueve en este mundo, un mundo en el que los políticos han destruido la sociedad con su corrupción, con las guerras, con... Poco a poco la sociedad, nos lo van contando, fue decayendo hasta que llegó el caos, la anarquía, no había orden, no había... Las ciudades fueron sitiadas por el ejército para evitar que la gente pudiera salir y pudiera contagiar enfermedades y pudiera atacar a los pueblos, al campo, que es donde queda la poca comida que se puede conseguir los habitantes. La primera parte, la parte en blanco y negro, siempre se nos presenta en la ciudad. La ciudad, que puede ser cualquiera. Al principio yo pensaba que era Londres, pero más adelante vemos como el homenaje al el planeta de los simios, como la Estatua de la Libertad ha caído. En cualquier caso, vemos como Hombre se mueve como pez en el agua en este mundo posapocalíptico, un mundo sin reglas, un mundo sin ley, un mundo en el que solo han sobrevivido los que están dispuestos a hacer cualquier cosa para sobrevivir. Hay violaciones, hay muertes, hay asesinatos, hay, de todo. En estas primeras cuatro partes de la historia inacabada, pues se nos presenta el personaje, su mundo, y nos pone en contexto perfectamente las traiciones, la ambición, la avaricia, la lujuria, todos los bajas pasiones que
el ser humano civilizado trata de mantener a raya, aquí corren libremente, y de hecho es necesario tener esa crueldad, esa avaricia para poder sobrevivir. Después de los primeros 4 números, pues empieza lo que es la serie que se publicó originalmente en CIMOC, y en la que nuestro protagonista pues entra, siempre en muchas historias empieza igual, él entrando en la ciudad o moviéndose a través de ella en su caballo, un caballo que es su compañero y que vemos que varias veces durante el cómic lo va a perder y va a ser el leitmotiv para la historia, recuperarlo. Vemos en cada pequeña historia cómo hay alguien que tiene latas de comida o gasolina y hay un plan para conseguirlo, o hombre está en mitad de un negocio, sale mal. Puede parecer simple, pero está muy bien hecho. Diría que es una estética y un mundo a lo Walking Dead, sin zombies. Los zombies, el peligro aquí son los seres humanos. Los seres humanos dispuestos a conseguir lo que sea, agua, comida, gasolina, y en la que la avaricia... Mira, fijaos lo que os decía, la estética de western, esto parece un salón del oeste con lo peorcito. Los débiles, los que seguían las reglas, los que esperaban que los políticos, los líderes resolvieran la situación, ya han muerto, han quedado barridos por la situación, por la anarquía, por el caos. Aquí solo queda lo peor de lo peor, y hombre pues está dentro del grupo de supervivientes, pero es una persona que, si bien es capaz de hacer las mayores atrocidades, tiene un código de honor, digamos, un código de conducta que solo él entiende, pero que de alguna manera, por circunstancias, por detalles, te da a entender que no es alguien que ha perdido totalmente su humanidad. Lucha por dejarla atrás porque le hace daño, pero él todavía, dentro de ese hombre hastiado y que ha visto de todo, todavía hay cierta moral, cierta... las partes en blanco y negro, ya la veis, son espectaculares. La capacidad que tiene este hombre para manejar las luces y sombras, para dibujar prácticamente cualquier cosa, desde maquinaria hasta caballos, hasta animales, la jungla, la figura humana, la anatomía, y todo reflejar el salvajismo, todo es una lectura que puede ser dura por momentos, una lectura en la que, por supuesto, estamos en un cómic de los años 80 y, por supuesto, hay desnudos y hay momentos en los que hay abuso de todo tipo. Quizás no sea el cómic más adecuado para alguien que tenga, que le afecten este tipo de historias y situaciones. Y las historias se beben una detrás de otra, son todas autoconclusivas, en algunas más duras que otras, en algunas hombre engaña, en otras es engañado, en otras traicionado, en otras traiciona. Hay también críticas, por supuesto, constantes a los políticos, al ejército, a la religión, a estos líderes que se autoproclaman salvadores y que la gente ciegamente los sigue, y al final acaba la cosa como acaba. Es un cómic que no ha envejecido para nada, o sea, es tal y como va la sociedad hoy día, como van los políticos, como los derroteros que va siguiendo, pues es más actual que nunca. Vemos una sociedad en por ejemplo, en la que las mujeres han creado como una especie de comuna aparte de los hombres solo son usados. Vemos en otra en la que hay un líder religioso, vemos en otra en la que hay un líder militar, vemos en otra, en fin, historias que para nada se hacen repetitivas, aunque todas se enmarcan dentro de este mundo, un mundo sin esperanza, y un mundo en el que los pocos que tienen esperanza y que tienen todavía la esperanza otra vez de reconstruir la humanidad, pues son los que lo pagan. Solo los cínicos, solo los descreídos, solo los que han dejado atrás su humanidad sobreviven y dan lugar a este mundo, un mundo que es caos, anarquía, y violencia y muerte. Esta historia en concreto me gusta bastante porque es el enfrentamiento ideológico entre alguien que todavía cree en la civilización, en el ser humano, y hombre que ha perdido toda la fe en eso.
Y bueno, las historias siguen, transcurren una tras otra, todas buenas, algunas magistrales, otras, fijaos en esta, una niña, esta es especialmente dura, una niña que se ha criado con lobos y que se ha encontrado por hombre, que ya digo, tiene todavía cierta moral interior y que, bueno, él quiere dejarla, pero su compañero quiere salvarla, a pesar de la oposición de hombre, pues la aceptan y, en fin, hay que leerlo para ver cómo acaba la cosa. Más o menos la mitad del tomo, bueno, lo que os decía, desnudos y tal, esta historia también está muy bien. Esta historia me sorprendió porque muchas veces ya, si has leído cómics de la época, estos cómics que son historias cortas y protagonizadas por un mismo personaje, pues muchas veces te la ves venir. Pero esta en concreto no me la esperaba y me sorprendió y me gustó bastante. Las historias de blanco y negro acaban y empiezan las de color. Las de color, al contrario de lo que podía uno pensar, es un dominio del color alucinante. Fijaos, creo que su padre era pintor, así que desde niño supongo que él vivió rodeado de color, de cómo aplicarlo, de cómo usarlo, y eso se ve aquí. Increíble la capacidad de color. Por momentos me recuerda a Herman en alguna de sus obras, Las Torres de Bousmairi. Y por supuesto las expresiones faciales, la capacidad para plasmar la decadencia, lo que se ha convertido el mundo. Y esta queda muy bien, explica muy bien cómo es el personaje. Alguien que ve a un niño, un bebé que está abandonado y que va a sufrir, pero es incapaz de matarlo y se hace cargo de él. Las historias de color también están muy bien. Aquí dejamos lo que es la ciudad y salimos al exterior, salimos a esos grandes páramos en los que hay granjas, en los que hay supervivientes, en los que la gente ha sobrevivido, y eso significa hacer lo que sea necesario para seguir adelante. No mejora la cosa porque haya salido de la ciudad, al contrario, encontramos más horrores. Y aquí en esta parte aparece su compañera, o al menos un sidekick que le acompaña hasta el final. Atila, una mujer que ha nacido ya después de la gran caída y que se convierte no en interés amoroso solo, es como un igual, una compañera, pero sirve para el contraste entre el mundo pasado, un mundo en el que, la civilización falló, y un mundo nuevo en el que se deja atrás todas los fallos, y se empieza de cero, o se quiere empezar de cero. Como digo, las últimas partes, las últimas historias en color quizá bajen un poquillo. Aquí tenemos una excepción porque esta es la historia de Atila y esta se contó en blanco y negro, pero no tendría sentido haberla incluido al principio porque Atila aparece en la parte final a color. Y bueno, pues las últimas historias ya son más, quizá un poco, no es que sean flojas, pero en comparación con las iniciales baja un poco. Y llegamos ya al final. No hay un final en sí del personaje, no hay un final en el que aquí acaban sus historias, simplemente dejan de producirse. Y tenemos ya, el índice de publicaciones, donde se publicó originalmente cada una de las historias, y portadas, si no portadas, dibujos a página completa en color. Que es alucinante la capacidad de dibujo de este hombre. Es que era uno de los mejores dibujantes que hemos tenido. Y nada más. Esto es Hombre, de Ortiz y Segura. ¿Merece la pena? Para mí sí. ¿Merece la pena pagar lo que piden? Bueno, eso ya depende de vosotros. El caso es que, por lo que se dice, no va a haber una edición pronto, una reedición de esta obra. Al menos llevamos un año esperando sin noticias, y si la publican, supongo que será para sacar el máximo partido posible en partida, en 2, como la edición de DT. Así que no creo que salga más barata que los 100 y pico euros que piden de segunda mano. En cualquier caso, hay muchos cómics por leer y no hay por qué pagar sobreprecio por algo, a no ser que realmente te guste o realmente creas que merezca la pena. Esto lo merece. Nada más, lo dejamos aquí. Un saludo
y hasta la próxima.